Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Molina Chávez, estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial. Mis temas a presentar son un ejercicio de inferencias relacionadas para la diferencia entre dos proporciones y prueba para la diferencia de medias con muestras pareadas. Inferencias relacionadas para la diferencia entre dos proporciones. En este tema de aquí se usa más para muestras grandes, en el cual podemos aprovechar la distribución normal. Tenemos tres maneras de hacer este caso, en que es la prueba bilateral, donde la hipótesis nula H0 va a ser igual a la proporción de la población 1, va a ser igual a la proporción de la población 2. La hipótesis alternativa H1 van a ser diferentes sus proporciones. En la prueba unilateral hacia la izquierda, la hipótesis alternativa, la proporción de la población, va a ser menor a la proporción de la población 2. Y en la unilateral a la derecha, asimismo, pero viceversa, la proporción de la población 1 va a ser mayor a la proporción de la población 2. En este caso, el estadístico de prueba sería Z, donde tenemos la diferencia de las proporciones en las poblaciones como numerador sobre la raíz de la proporción combinada de éxitos por la proporción de fracasos sobre 1 sobre el tamaño de cada población. Para sacar la fórmula de la proporción combinada es el número de éxitos de la proporción de la población 1 más la proporción de la población 2 sobre el subtamaño. Individualmente, así mismo. El ejercicio nos dice que tenemos un tamaño de 100 en el turno del día y en turno mixto, en el cual en el turno de día 5 llantas reventaron antes de los 80.000 kilómetros y 10 llantas reventaron antes de los 80.000 kilómetros. Nos dice que tenemos que efectuar la prueba con un nivel de significancia del 0.10. Las hipótesis serían que la hipótesis nula, que la proporción del turno del día va a ser igual a la proporción del turno mixto. La alternativa, que estas dos proporciones van a ser distintas. Para la proporción del turno del día, tenemos el, el turno del día, que son 5 llantas. Si retrocedemos, dice que son 5 llantas que reventaron antes de 80.000 kilómetros sobre el tamaño, que es 100. Nos viene a dar 0,05. Y así también con el turno mixto, el cual dice que 10 llantas se reventaron sobre el tamaño 100 a 0,1. La proporción combinada va a ser la suma de los tamaños de las proporciones sobre los tamaños de la población. Nos va a dar 0,075. Aplicando nuestros estadísticos obtenemos que eh, ya teníamos calculado la proporción de la población 1 y la proporción de la población 2. Hacemos la diferencia. La proporción combinada de éxitos nos dio 0,75. La de fracaso es 1 menos esa proporción de éxitos, que nos da 0,925. Efectuamos la ecuación y nos sale menos 1,34. En nuestra gráfica de distribución tenemos que nuestros puntos críticos van a estar en menos 1,645 y como es bilateral va a estar en 1,645 positivo. Nuestra decisión está entre ese de ahí. Entonces, se acepta la hipótesis porque 1 menos 1,34 se encuentra dentro de este rango. No excede, no es mayor a nuestro T calculado. Entonces, como conclusión tenemos que no hay pruebas de ninguna diferencia entre los turnos en la proporción de llantas que se revientan antes de los 80.000 kilómetros. El siguiente tema va a ser prueba para la diferencia de medias con muestras pareadas. Vemos que se utiliza cuando se quiere analizar el comportamiento de una variable bajo condiciones de control de los factores externos. Permite contrastar el valor de la media de una variable entre una condición inicial y una condición final, que ya vamos a ver en nuestro ejercicio. El tamaño de la muestra para la medición inicial de la variable y el tamaño de la muestra para la medición final de la variable son iguales. Las muestras pareadas son aquellas en las que los datos de una muestra
corresponden a un dato de una segunda muestra. Las muestras pareadas son menores o igual vamos a hacer un ejercicio con muestras menores en igual a n menor o igual que 30. Para este estadístico de prueba usamos el t-de-student, porque son tamaños de muestras más pequeños, en el cual este d medio va a significar la diferencia, la media de las diferencias de la variable de interés en la muestra. S de desviación estándar de las diferencias entre los datos de la muestra. Mu de media esperada de la diferencia laborable de interés en la población en el tamaño de la muestra. Para establecer el valor crítico de t, se utiliza n-1 grados de libertad. Veamos nuestro ejemplo. Nos dan una tabla con las características de individuos de antes, después, individuos después y antes, sobre una calificación al potencial de compra, en el cual nos dice que una empresa de investigación de mercado emplea una muestra de individuos para calificar el potencial de compra de un determinado producto antes y después de que los individuos vean un comercial de televisión acerca del mismo. La calificación del potencial de compra se hace con una escala del 0 al 10, con los valores más altos indicando un mayor potencial de compra. En la hipótesis nula se establece que las medias de las calificaciones de después será igual a la media de las calificaciones antes. El rechazo de esta hipótesis nula indica que el comercial mejora la media de la calificación al potencial de compra. Uno dice que usemos un nivel de significancia del 0,05 y los datos de la tabla son siguientes. Para probar esta hipótesis, hago un comentario sobre la utilidad del comercial. Tenemos aquí el número de individuos, que ha sido 8, el antes y el después de ver el comercial para su potencial de compra. Veamos. Para este caso, como he dicho, íbamos a utilizar la t-de-studio, el estadístico de t-de-studio. Entonces, esta D habíamos dicho que era la media de las diferencias. ¿De qué? De, de los datos del antes y el después. Entonces tenemos 6 menos 5, 1, 6 menos 4, 2, y así sucesivamente hasta completar todas las diferencias, el cual nos da como resultado 0,625. ¿Por qué dividido por 8? Porque son 8 individuos en total. Para este caso ya tenemos un valor encontrado. Veamos la desviación estándar de este problema. Vemos que es la raíz de la sumatoria de x cuadrado menos n por x media cuadrada. Este x cuadrado en este caso va a significar las diferencias. Entonces, tenemos las diferencias elevadas al cuadrado, la sumatoria de las diferencias va a dar 15. Esta media elevada al cuadrado ya lo tenemos. Solo falta elevar al cuadrado la media de las diferencias para tener ese resultado, en el cual quedaría así. Este de aquí es la media, lo damos al cuadrado, tenemos ya el dato. Tenemos y tenemos el tamaño de la muestra. Entonces efectuamos en nuestra fórmula de desviación estándar. Eh, a ver, tenemos la desviación estándar aquí. La sumatoria, y el tamaño. Nos da que la desviación es 1,302. La diferencia de las medias y la desviación 1,302. Como primer paso vamos a sacar nuestra hipótesis nula alternativa que nos da el problema, donde la hipótesis nula nos dice que la media de las calificaciones después de ver el comercial será igual a las calificaciones antes de ver el comercial, o sea que no va a provenir ningún cambio. Entonces vamos a representarlo como mu d es igual a 0. La hipótesis nula nos dice en cambio que la media de las calificaciones después de ver el comercial es mayor a la calificación antes de ver el comercial. Entonces esto quiere decir que posiblemente aumente el potencial de compra después de ver el comercial. Vamos a poner mu d mayor a 0. Para el segundo paso, vamos a tener nuestro tipo de prueba y nivel de significancia. Tenemos pruebas de tramo superior y nuestro nivel de significancia del 0,05. Para el paso 3, cálculo del estadístico de prueba, el cual ya habíamos dicho que mu d nos va a dar igual a 0, lo reemplazamos. La diferencia de medias tenemos acá que lo sacamos anteriormente,
0,625, nuestra desviación estándar del 1,302 y nuestro tamaño de la muestra, que es 8 individuos. Nos da un valor estadístico, un t estadístico de 1,358. Nuestro cuarto paso va a ser la regla de decisión, en el cual con el nivel de significancia y nuestros grados de libertad, el cual va a ser el tamaño de individuos n menos 1, va a tener 7 grados de libertad. En nuestra tabla vemos el número 7 como grado de libertad y tenemos 0,05 de nivel de significancia. Entonces cruzamos hacia adentro y cruzamos hacia adentro y nos da un valor de t calculado de 1,895, el cual si el valor t calculado es mayor al valor t, la hipótesis nula se rechazará. Podemos verlo gráficamente mejor en el gráfico estadístico, donde nuestros límites están en 1,895 con nivel de significancia 0,05 y nuestro valor t encontrado está dentro del rango de los límites. Está en 1,358, está dentro. No, si esto hubiese sido mayor, se rechazaría la hipótesis. Entonces, como quinto paso, tomamos nuestra decisión. Como el valor t calculado es menor al valor t estadístico de 1,895, la hipótesis nula se acepta. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede afirmar con una significancia del 5% que la media de las calificaciones después de ver el comercial será igual a la calificación antes de ver el comercial. Hay evidencia estadística con un 5% de significancia de que el comercial no produce un cambio en el potencial de la compra del producto. Lo podemos ver gráficamente y es nuestro comentario acerca de este problema. Muchas gracias.